y derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha venido esta mañana a visitarnos el doctor Aldo Vázquez. Él, como ustedes saben, ha sido ministro de Justicia, es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y, digamos, es una de las personas que, creo yo, tiene una mirada muy comprensiva sobre la administración de justicia y su punto de vista en situaciones muy interesantes y además extraordinarias como las que estamos viviendo, va a ser, yo diría, va a ayudarnos a entender algunos aspectos. Uno, por el papel que está cumpliendo la justicia en la lucha contra la corrupción, y otra, porque estamos a las puertas de lo que, entre comillas, se supone va a ser la nueva justicia, después de haber conocido las redes de corrupción en la misma. Es alentador lo que está haciendo la Comisión Especial para nombrar la Junta Nacional por la Justicia. Es algo, por ejemplo, que tenemos que preguntarnos, porque ya hoy día se convocan, las bases ya se aprobaron y se convoca ya a quienes cumplan los requisitos para participar de este concurso. ¿Realmente todo está ya resuelto como para que este escenario nuevo nos genere algo de expectativa o tenemos algunas dudas al respecto? De eso también vamos a hablar. Doctor Aldo Vázquez, qué gusto saludarlo. El gusto es mío, encantado de saludarlo, señor Tuesta. Gracias por venir a conversar con nosotros el día de hoy. Pues bueno, yo quisiera partir de, tomando estos dos puntos que he mencionado sobre la justicia, sobre el primero, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y hoy día, a propósito, digamos, en el marco de un hecho, por cierto, lamentable, que fue la decisión que tomó el expresidente Alan García, yo creo que hay, por supuesto, una sensación y un sentimiento legítimo de la gente cercana a él, sus familiares, sus compañeros de partido, de hacer duelo y, por supuesto, seguir consternados por un hecho tan dramático. Pero también se ha hablado, y no sé si ustedes de la opinión, de que hay algunas personas y sectores que, tratando de aprovecharse de esa situación, están buscando generar insumos para acabar contra la lucha contra la corrupción, que es el argumento de persecución fascista, de mafia judicial, hay que parar ya los abusos. Inclusive, ya ayer se conoció una propuesta de la congresista Luciana León de pedir que se regule la prisión preventiva y la detención preliminar con amenaza concreta dentro del proyecto de sanción penal a jueces y fiscales que la impongan indebidamente. Entonces quisiera ver si usted tiene también esa percepción de que hay algo eso o no. Sí, bueno, en primer lugar, por supuesto, comparto la percepción, creo, general en relación a que hemos vivido una situación absolutamente trágica y que creo que, por supuesto, todos lamentamos enormemente. Independientemente de las diferencias ideológicas o políticas, nadie puede celebrar la muerte de una persona, y menos aún si se trata de una figura pública que ha acompañado la vida política del país por tanto tiempo. Pero creo, por otra parte, que, por supuesto, la sociedad peruana tiene que estar en condiciones de enfrentar un problema que trasciende absolutamente la figura de tal o cual personaje. Nosotros lo que enfrentamos en verdad es una tara histórica en el Perú, que es la corrupción. La corrupción, no abundaré en cifras que ya todos conocemos, sí, pero sabemos perfectamente que daña a los más pobres del Perú, a quienes priva de los servicios fundamentales del Estado cuando se extraen recursos que debieran dedicarse al desarrollo de las poblaciones más vulnerables y más bien se llevan a los bolsillos de los corruptos. Y en esa misma lógica, lo que creo es que tenemos que sostener, por supuesto, el esfuerzo de lucha contra la corrupción. Y sostenerlo significa respaldar fundamentalmente la actuación de jueces y fiscales que, comprometidos en esta tarea, están logrando seguramente no todos los resultados que ya desearíamos, porque en varios casos quisiéramos ya ver las acusaciones para ver cuánto de sustento tienen, pero está claro que hay un esfuerzo sostenido del Ministerio Público y acompañado también cuando menos por un sector importante del Poder Judicial, y entonces hay que respaldar esta actuación. De otra parte, por supuesto que no podemos obviar el hecho de que, en lo que se refiere a las prisiones preventivas, sí, concretamente, no podemos obviar un hecho que trasciende absolutamente el tema de la clase política cuestionada por actos de corrupción. En el Perú tenemos poco más de 91.000 presos
Y de esos 91.000 presos, cerca de 37.000 están en este momento en las cárceles peruanas sin sentencia. Y eso significa que están en verdad con medidas como prisión preventiva. Es verdad que algunos de ellos ya muchos de ellos seguramente con acusación fiscal y en proceso. Sí. Pero un dato que para mí es absolutamente relevante es que cada año salen de las cárceles peruanas alrededor de 3.000 internos que salen o porque han sido absueltos o porque se ha revocado la prisión preventiva. O sea, se han vencido los plazos eso significa, y no eso significa que nunca debieron haber entrado a la cárcel. Sí. Entonces, si no debieron haber entrado a la cárcel, lo que tenemos que entender es que hay, sí es verdad, un margen de error judicial que tenemos que enfrentar. Sí, hay, por supuesto, informes de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abogan por encontrar fórmulas alternativas. Pero ese es un problema integral que no debe confundirse con el plano de la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿por qué y cómo se hace, doctor Aldo Vázquez, la diferencia? Porque yo estando de acuerdo, y también a propósito del trabajo que nosotros hacemos aquí hace bastante tiempo, a veces de manera un tanto solitaria hablamos de la prisión preventiva hace bastante tiempo y decíamos, cuidado, porque esto puede terminar siendo muy problemático. Y claro, se hace problemático para la política cuando la política es, entre comillas, víctima de eso que viene hace bastante tiempo. Y yo soy siempre la idea de que cuando se determina que hay un problema hay que resolverlo, y hay que resolver este tema. Pero el asunto es cuando quienes van a resolverlo tienen intereses concretos. Y cuando quienes tienen que resolverlo lo que quieren es en realidad traerse abajo con ese pretexto de la lucha anticorrupción, ¿cómo se hace el equilibrio? ¿Cómo se balancea? ¿O no es la política la que tiene que meterse y son otras las vías? Sí, no, yo creo, por supuesto, que no puede utilizarse como coartada para liberarse de responsabilidades en casos de corrupción, usarse como coartada la situación de los 37.000 presos que están en esta situación que hemos descrito. Ese es un tema que tiene un tratamiento y que debe además profundizarse en ello. En julio de 2016 logramos la aprobación de una política nacional penitenciaria y supuso un enorme esfuerzo. Porque una política nacional penitenciaria no es una decisión del Poder Ejecutivo exclusivamente, sino que involucra al Poder Judicial, al Ministerio Público, a componentes de la sociedad civil, con participación de la Defensoría del Pueblo y de diferentes entidades del Poder Ejecutivo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud. Logramos la aprobación de una política nacional penitenciaria, uno de cuyos ejes era ciertamente la sustitución progresiva de la prisión preventiva por mecanismos alternativos. Pero por supuesto eso requiere también una cobertura legal. Pues, por ejemplo, hoy día todos hablamos del grillete electrónico, de la vigilancia electrónica, pero sabemos que no hay una cobertura legal. Entiendo que hasta febrero de este año solamente 17 personas tenían el grillete y estamos hablando de sentenciados. Ahora, pero entonces cuando dice doctor Aldo Vázquez que le falta una cobertura legal, ¿a qué concretamente se refiere? ¿Que no hay un marco legal para eso? No lo hay todavía. Pero entonces el Congreso, lejos de estar buscando resolver, no cortar y con eso perseguir a jueces y fiscales, debería decir, oye, si no están en nuestras manos, legislemos y que se aplique de una vez y que se cambie esta figura. Durante el gobierno anterior se avanzó con un decreto legislativo que ha permitido que los sentenciados en condenas que van de 4 a 8 años, porque con menos de 4 años pueden pedir libertad condicional, pero con condenas entre 4 y 8 años, y excluyendo, por supuesto, algunos delitos muy graves, ¿no? Violación o terrorismo o criminalidad organizada, etcétera, pero permite que condenados entre 4 y 8 años puedan acogerse a esta medida. Sin embargo, eso es insuficiente. Hay que avanzar mucho más en ello y hay que permitir medidas alternativas como la vigilancia electrónica en el caso de investigados o procesados. Hay que dar cobertura mayor para el tema de la caución, de la fianza, ¿no? Y por supuesto, en algunos casos que lo ameriten para también la detención domiciliaria. Sí, ahora, debería pasar como ha sucedido en otros lados también, de cara a una política de Estado, sacar a la gente de la cárcel, es decir, buscar mecanismos, revisar y tomar decisiones para que grupos importantes que están en esta condición puedan salir. Es decir, hay gente que efectivamente no merece estar en esa condición.
Pero insisto en la pregunta, ya, entonces el Congreso dejó de estar buscando recortar herramientas que son necesarias para la lucha anticorrupción y para otros delitos, deberían legislar en esta materia. Pero el asunto está que la actuación del Congreso, esa desinteresada por el tema del abuso de la prisión preventiva que viene hace tiempo, ahora quiere hacerlo, pero tiene intereses particulares. Es decir, el fujimorismo, que no es mayoría, pero digamos es la agrupación que más miembros tiene en el Congreso, tiene a su lideresa presa. Peruanos por el Cambio o los que estuvieron vinculados al partido del señor Kuczynski tienen al señor Kuczynski en esta condición. Es decir, varios personajes. ¿Cómo se hace para no caer en la legislación con nombre propio? Porque al final puede terminar siendo eso, ¿o no? Sí, hay un margen de riesgo, por supuesto, de que eventualmente pudiese beneficiarse alguno de los implicados, pero en todo caso, no perdamos de vista que lo fundamental cuando se trata de la prisión preventiva, como lo sabemos perfectamente, es evitar el riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia. Claro. De modo que si podemos garantizar eso, y de eso se trata, de garantizarlo en todos los casos, si podemos garantizarlo también en los supuestos de corrupción, pues en buena hora. Lo que nos inquieta en este momento, en verdad, no es que puedan tener o no la prisión preventiva, sino que no puedan ni fugar ni obstruir la actuación de la justicia. Sí, y en el caso, y ahí quería hacer una referencia muy puntual, y voy a tratar de ubicar para ser exacto con la cita, lo que ha planteado la señora Luciana León el día de ayer, donde clara y abiertamente lo que dice es para quienes, digamos, siendo operadores del sistema de justicia, tomen la decisión de dar una prisión preventiva y que ésta esté, según el razonamiento de ella, desprovista, pues, con desapego de la ley, con que no haya fundamentos debidos, es decir, toda una argumentación que da la impresión de que es saludable en términos de que efectivamente pone resguardos. Pero ¿quién va a calificar que lo que está haciendo un juez tiene esas características? Porque además al final dice que va a merecer cárcel de 3 a 6 o de 8 a 10 dependiendo de la gravedad de la pena que imponga y que ésta termine después configurándose como algo ilegal. No, la propuesta es inaceptable. Es inaceptable porque no conozco otros precedentes en donde se pretenda digamos, una amenaza abierta, ¿no?, respecto de la conducta de los jueces, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que previsiblemente ocurriría? Cualquier juez, por supuesto, va a preferir no correr el riesgo, sí, claro, el riesgo de verse involucrado en un proceso de esa índole y eventualmente de afrontarlo en la cárcel. Eso es absurdo. Sí, claro. De modo que no es esa, por supuesto, la vía, ¿no? Yo creo que la vía que cabe en todo caso, ¿no?, es la revisión del artículo 290 del Código Procesal Penal, ¿no?, y explicitando algo que ya se señala también en el Código Procesal Penal, que se remite, digamos, a la legislación en materia de vigilancia electrónica, ¿no? Ya el Código Procesal Penal lo establece. Yo creo que no hay mucho más que decir al respecto, sino lo que hay que hacer es aplicar, desarrollar mecanismos que permitan la vigilancia electrónica y que garanticen la eventual inmovilidad de un investigado, de un procesado. Ahora, buscarle una salida tan concreta como es al problema daría cuenta de que la convicción es resolver el problema. Pero el insistir en otros mecanismos da cuenta que en realidad lo que quieren es traerse abajo la lucha anticorrupción, está claro, ¿no? Sí, y más allá del debate en torno a las modificaciones, creo que es parte también de un debate mediático que lo que busca es desacreditar la lucha anticorrupción, ¿no? No dudo que además pueden tener objetivos legislativos en este propósito, pero creo que lo que se está intentando también, por supuesto, es decir, se está haciendo mal las cosas, sí, ¿no? Los fiscales y jueces del país están siendo abusivos en su actuación. Y la verdad es que es muy difícil afirmar tal cosa, ¿no? Sí, no, pero además, digamos, plantearlo en esos términos sería como dar cuenta o dar validez a esas frases de que aquí hay intromisión en el sistema de justicia o hay persecución indebida. Todos los casos, felizmente, inclusive aquellos donde se discuten incidentes de prisión preventiva o detención preliminar, son públicos. Es decir, todos vemos cómo se discute en los medios de comunicación. El fiscal va y presenta, los abogados se defienden, el juez dirime, sí, y no es que se hace escondidas y uno no se sabe cuáles son los argumentos y todo. Uno puede discrepar. Y yo creo que en algunos casos ha habido excesos en algunas prisiones preventivas, que yo lo he dicho públicamente. Pero los excesos tienen
en un sistema democrático manera de resolverse. Y así ha ocurrido, ¿no? Y así ha ocurrido. En el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, el tema llegó hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional estableció unos criterios rigurosos para la aplicación de la prisión preventiva, sí, ¿no? De modo que, ahora, otra situación inquietante, y yo creo que habría que llamar en esto la atención del Poder Ejecutivo, es que aun cuando yo estoy convencido que el Poder Ejecutivo no tiene capacidad alguna de interferir en los procesos judiciales, pero tampoco debe parecerlo, ¿no? Claro. Es decir, no es apropiado que voceros del Ejecutivo, y más aún si se trata del Presidente de la República, hagan intervenciones respecto de situaciones concretas, ¿no? ¿Le parece que el hecho de decir que hay que reflexionar sobre el uso de la prisión preventiva va en esa línea, no de, de intromisión, pero sí de apariencia en un escenario donde, digamos, se van a coger de eso para decir que sí está manejando? En otro contexto habría sido, por supuesto, absolutamente válido. Claro. ¿No? En el contexto de la preocupación legítima por el hecho de que el 40% de la población carcelaria está bajo esa situación. Pero en referencia concreta a la situación de investigados con nombre y apellido, me parece que es inapropiado. Sí, y en el caso de una actuación, desde mi modesto punto de vista, muy activa, sobre todo en medios de comunicación, del presidente del Tribunal Constitucional en este tema, no puede llevar a distorsionar el debate, porque el presidente del tribunal tiene que primero remitirse a asuntos estrictos de jurisprudencia del tribunal, está claro, eso sí puede decir. Pero decir que, por ejemplo, ya el Congreso tiene que regular esto, que está desprovista de constitucionalidad la actuación de algunos jueces y fiscales cuando aplican la prisión preventiva, cuando él además va a resolver algún caso, si llega al Tribunal Federal sobre ese tema, ¿no es como no ayudar, para decirlo de manera suave? Sí, no estoy en el dominio de la precisión de las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, pero es evidente que en un contexto tan delicado como el nuestro, particularmente quienes en algún momento podrían tener intervención tienen que ser, pues, en extremo cautelosos respecto de aquello que dicen, sobre todo para que no pueda ser tomado a futuro como un adelanto de opinión que pueda invalidar actuaciones futuras, ¿no? Sí, justamente ayer estuvo aquí conversando conmigo el doctor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, y la República recoge justamente lo que dijo aquí en esa misma dirección. Dice, si hay una opinión del doctor Ernesto Blume referida a un caso en concreto, puede esta considerarse como una opinión, digamos, planteando lo que usted dice, que hay que tener cuidado, porque efectivamente eso puede terminar generando un ambiente que no es el adecuado para resolver el problema, si es que eso es lo que se quisiera, ¿no? Y esto vale tanto para el presidente del Tribunal Constitucional como para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal de la Nación o cualquier otro actor que podría a futuro tener intervención en este tipo de procesos. Ahora, el presidente del Poder Judicial y la fiscal de la Nación se han pronunciado en torno a lo que han sido adjetivos desproporcionados desde mi punto de vista en contra de la lucha contra la corrupción. El presidente del Poder Judicial ha respaldado a los jueces. Y es correcto que así ocurra, por supuesto, ¿no? Y la fiscal de la Nación ha hecho lo propio, ¿no? Así es. Es lo que corresponde además a los titulares de estas entidades de la judicatura, ¿no? O sea, hay que respaldar plenamente la actuación de jueces y fiscales en el entendido de que estamos luchando contra un flagelo terrible y endémico en el Perú. Sí. Ahora, voy a seguir todavía en el lado de estos hechos para después pasar a la reforma. Hoy día todos estamos esperando con atención información que viene de Brasil. De hecho, ayer ya hubieron algunas primeras informaciones, en buena medida confirmatorias de lo que el fiscal Vela ha dicho es lo que ellos tenían como hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué le ha parecido no solo lo que está llegando en términos confirmatorios, sino las reacciones que han habido, ¿no? Por ejemplo, una que ya quedó totalmente confirmada, que Odebrecht le apostó a todos los candidatos, o sea, todos les dio, ahí no tuvo ninguna distinción, está clarísimo, ¿no es cierto? En segundo lugar, sí ha confirmado pagos concretos, pero también ha anunciado Barata que va a dar mucha más información todavía pormenorizada en los datos. Así es. Eso ha generado aquí certezas en algunos y en otros casos, como el caso de los militantes del APRE y su directiva, ya una celebración y han hecho un desagravio diciendo que Barata ya exculpó a Alan García. ¿Cuánto puede afectar ese tipo de apreciaciones tan precipitadas? Lo que en realidad deberíamos esperar con más cautela, porque lo que de ayer todavía es el comienzo
hoy día es central. No, y además ayer se ha hablado exclusivamente de un tema, Sí. que es el financiamiento de campañas electorales. Sí. Hoy debe hablarse más bien ya de las coimas que se habrían producido respecto del tren eléctrico y respecto de otras obras públicas. Ajá. Ahora, sin embargo, entonces yo creo que hay que tener paciencia en esto y sobre todo hay que fiarnos de la palabra del fiscal Vela, ¿no? Y de su equipo. Ellos, por el contrario, se han mostrado muy satisfechos con la actitud de colaboración de Barata. Pero además de eso, yo creo que hay un dato que no puede pasar desapercibido, ¿no? Y es el ofrecimiento de Barata de entregar 4.000 folios, ¿no?, de esta base de datos MyWebDay, y que estoy seguro contendrá información muy valiosa que permitirá que los peruanos podamos acceder a la verdad, porque eso es lo fundamental, que podamos acceder a la verdad independientemente de banderías, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso es que yo coincido en eso, hay que ir por partes. Ayer ha sido un primer día, han comenzado con los asuntos más generales que recaen en todas las agrupaciones políticas y ahora vamos a entrar a temas más específicos. Pero yo digo, las reacciones de quienes están en el marco de estos casos, o imputados, o abogados, o políticos de los partidos que representan los que están imputados, tienen intereses muy concretos. Entonces cada uno le quiere sacar, para decir términos coloquiales, como sacarle punta como quieren pues, a la declaración. Entonces sale el abogado de la APRA y dice, confirmado, García es inocente. Sale el otro y dice, ha repetido lo mismo, no hay prueba. No. Cada uno va a tratar es explicable, son reacciones políticas y hay que entenderlas en ese contexto, ¿no? Sí, ahora, pero en ese contexto lo que hay que decir, yo anotaba hace un ratito algunas acciones que se han producido en los últimos tiempos de cara de un sector político interpelado por la justicia, no perseguido indebidamente como dicen ellos, que dan cuenta de que ellos han estado siempre en el afán de traerse abajo todo esto. Por ejemplo, a ver, trajeron desde la política de traerse abajo las investigaciones al comienzo, descalificando absolutamente todo. Y la Comisión Lavallato en buena medida, digamos, condensó esa pretensión, es decir, la política absolvió a sus amigos, ¿no? Después trataron de, bajo el manejo del Ministerio Público y el Poder Judicial, garantizar la impunidad. Y Nostroza, el señor Chávarri, etc. Es decir, manejar de ahí que no pase nada, impunidad garantizada, ¿no es cierto? Después de eso, trataron de sacar a los fiscales, no podían controlarlo, lo sacaron y tuvieron que retroceder. Luego, ¿no es cierto?, lo que quisieron hacer es traerse abajo el acuerdo, que buscaron traérselo abajo. Después que no se homologue, es decir, ellos han venido y claro, y ahora después atacaron a la prensa que investigaba. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, nadie está actuando hoy sin tener antecedentes de actuación en el caso. Y ahora último el tema contra jueces y fiscales por el tema de la prisión preventiva. Y esto tiene una explicación que es muy nítida, ¿no? Es decir, todos estos sectores políticos, desgraciadamente, es muy penoso para nuestro país, pero todos estos sectores políticos están involucrados en la medida en que, como parece evidente, todos o casi todos han recibido aportes de campaña. Sí. El gran debate que viene en adelante seguramente, luego de que se conozcan esos 4.000 folios ofrecidos por Barata, el gran debate que viene luego es si es que los aportes de campaña son o no delito de lavado de activos. Esa va a ser la discusión central en el tema de los aportes. Así es. Y ahí el Ministerio Público tiene una tarea, digamos, diría más compleja y difícil que los casos vinculados a cohecho. Por el cohecho, digamos, ¿por qué le pagaste a Nava si no era funcionario? La plata era para él, ¿cómo se materializó? Decreto de urgencia, punto. Así es. Cohecho. Susana Villarán recibió 3 millones, después le ampliaron el contrato de concesión por 10 años más con este costo, cohecho, punto. Pero en los otros casos es más discutible. Y lavado de activos además tiene un alto grado de complejidad, ¿no? Porque en primer lugar hay que determinar si es que el origen del dinero era ilícito, ¿no? En segundo lugar, tenía que haber conocido o por lo menos saber. En segundo lugar, quien recibe el dinero tendría que saber que el dinero era ilícito, ¿no? O haberlo podido presumir. ¿No? Y en tercer lugar es el tema de esta suerte de lavado, de centrifugado del dinero, ¿no? Que tampoco en todos los casos está suficientemente claro. A mí me da ¿no? la impresión que en el caso en el que más y mejor está desarrollado es en el caso de Fuerza Popular.
O sea, digamos, la modalidad, la manera, el pitufeo, cómo cambiaron y todo. Eso ya empieza a aparecer en otras agrupaciones también, pero ahí me parece que es más nítido, ¿no? Tengo que terminar preguntándole al doctor Aldo Vázquez, agradeciéndole como siempre su presencia. Entonces, hemos de alguna manera esta mañana descrito el problema, ¿no? Un problema del sistema de justicia, un problema de cómo enfrentar la lucha anticorrupción, cómo proteger este bien que es de todos y no solo de jueces y fiscales. La Junta Nacional por la Justicia y lo que ha hecho la Comisión Especial debería tranquilizarnos un poco, decir, por fin estamos dando el paso correcto y lo que se viene va a ser mejor. ¿Tiene usted esa sensación? Bueno, yo confío en los integrantes de esta comisión especial. Me parece que ahí hay algunas personas muy serias, muy correctas y que están haciendo su mejor esfuerzo. Sin embargo, por supuesto, ya cuando uno empieza a analizar el detalle, se plantea algunas dudas, ¿no? Yo he estado mirando, por ejemplo, las condiciones para la postulación y las calificaciones, las escalas de calificaciones, y en algunos casos, por ejemplo, no estoy de acuerdo, ¿no? Veo, por ejemplo, que la experiencia profesional, por ejemplo, se califica solamente a partir de la antigüedad de la colegiación como abogado. Y entonces, y además muy generosamente, ¿no? Se le da 20 puntos a aquel que tenga 25 años como abogado, pero en adición a eso se le da un punto más por cada año adicional de abogado. Es decir, como si solo el paso de los años fuese suficiente y calificara de modo vasto para integrar la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Sí. Yo creo que eso... El peso que se le da al examen, por ejemplo, es, digamos, en relación a lo principal. Yo, como ayer le decía al doctor Landa, yo cuando conocí a nuestro Zapariachi fue a raíz de un comentario que hice en la radio, y critiqué y dije, ¿cómo puede ser posible? Este señor y nuestro Zapariachi que postulaba para fiscal supremo en ese momento, dije, a este no hay que hacerle fiscal supremo, hay que hacerle fiscal de la nación de frente, 100 puntos en conocimiento, 100 puntos en currículo. Y me llamó ese día al aire y me dijo, disculpe, señor Tuesta, usted se está burlando cuando yo tengo mis calificaciones. Claro, uno así podría entrar ahora con esa calificación, ¿ve? Sí, ahora, en verdad la decisión la va a tomar la comisión especial, porque 30% es el examen, 30% es la evaluación curricular, pero 40% es la entrevista personal. Sí, pues. Con lo cual, y creo que lo que tenemos que tener todos es los ojos puestos sobre esas entrevistas, que por supuesto tendrán que ser públicas, tienen que ser públicas. Estarán televisadas y ojalá tengan pues la mayor cobertura posible, de tal manera que sepamos con mucha claridad quién es quién de aquellos que postulan. Ahora, hay un elemento que a nosotros o a mí me parece que es peligroso, que la comisión especial va a tener injerencia cuando la Junta inclusive ya esté instalada, cuando tengan que resolver algunos problemas que la Junta tenga en torno a los reemplazos, a los cambios y todo. ¿Cómo puede ser una comisión destinada para nombrar que después de que la Junta, que debe ser autónoma e independiente, tenga la posibilidad de meterse? Sí, yo creo que eso podría generar algún nivel de conflicto institucional, ¿no? Porque la Junta Nacional de Justicia además es constitucionalmente autónoma, de modo que tendrán sus integrantes sustento suficiente como para poder frenar cualquier posibilidad de injerencia. Ojalá sea así. Doctor Aldo Vázquez, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Voy a ir a una pausa, de eso un instante vamos a revisar todo lo que está pasando desde una lectura más política a través de nuestros invitados, Javier Torres y José Alejandro Godoy, ya están en nuestros estudios. Voy a una pausa, pero antes de eso voy a dar cuenta de lo que colegas que están en Curitiba, en Brasil, están enviando. Por ejemplo,